en la transmisión que hacía le dije que me había llamado mucho la atención, me preocupaba mucho un tuit de Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W. Alguien a quien usted reconoce, admira, respeta tanto como yo y que forma parte de esta camaradería de Sin Censura, esta familia de camaradas de Sin Censura. Esta mañana publicó una serie de tweets que me imagino que le van a generar mucho ruido. Va a provocar mucho más ataques en su contra por decir su verdad. Dice, TV Azteca apaña Canal 11. Avanza la entrega del legendario Canal 11 a las garras de Azteca. Ahora la dirección de producción de noticieros clave para 11 Noticias fue puesta en manos de Enrique Valdés Bremont, un abierto odiador de la 4T. Por más de 20 años, Enrique Valdés Bremont, fue productor en Azteca, donde operó las áreas de noticias, deportes y especiales. En noviembre pasado, Renata Turrent le entregó el control de la producción de informativos de Canal 11. Valdés Bremont es un explícito y abierto odiador de la 4T y del expresidente López Obrador, a quien públicamente repudió en redes sociales, llamándole el güey en Palacio y comparándolo con Hitler. Valdés Bremont se suma a otro peón del usurero de la Jusco, el ex azteco Héctor David Sánchez, a quien Renata Turrent le entregó el área administrativa y financiera de Canal 11. Dice Luis Guillermo Hernández, Renata Turrent ya no puede negarlo ni acusarme de extorsionador, resentido o golpeador. Canal 11 está siendo lenta, inadmisible y vergonzosamente entregado a las garras de Salinas Pliego y su gente. ¿Por qué? Cierra este hilo en Twitter, en X, Luis Guillermo Hernández, a quien le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana. Luis Guillermo, pues durísimo lo que publicas, y creo que esto confirma que no se trataba de un golpeteo aislado, lo de dar a conocer lo del otro azteco, sino que ahora con este personaje, Enrique Valdés, pues se confirma que hay odiadores de Andrés Manuel López Obrador, odiadores de la 4T, que están siendo permitidos en puestos de poder en Canal 11. Te mando un abrazo, Luis Guillermo, porque sé que se viene la lluvia de excremento, mi querido Luis Guillermo. Mi querido Vicente, muy buenos días también a la audiencia, a la queridísima audiencia de Sin Censura. Mira, yo estoy muy consciente de que las decisiones que se toman en materia mediática tienen que ver con las cosas en las que uno cree, con las convicciones y con los intereses de cada cual. Pero me parece muy grave, y lo digo de frente, lo digo abiertamente, que el más importante canal público, el más importante espacio televisivo público de este país, paulatinamente, lentamente, pero de manera contundente, esté siendo entregado a las garras de la peor televisión privada que tenemos en este país. Hacer televisión en TV Azteca supone mentir, supone tergiversar, supone arrodillarse ante los designios, las órdenes y las definiciones de un solo hombre, por cierto, un hombre procaz, un hombre mendaz, un hombre sin escrúpulos, un hombre ruin, Ricardo Salinas Pliego. Todos quienes trabajan con él, todos quienes trabajan para él, son esclavos de sus dictados, de sus doctrinas y de sus posicionamientos. Suponer que ese tipo de empleados, que ese tipo de obedientes adoctrinados en el salinato puede aportar algo, cualquier cosa, por mínima que sea, a la transformación de los medios públicos en esta era,
es simple, rotunda y llanamente una estupidez. Me parece, lo digo abiertamente, que la directora del Canal 11, Renata Turrent, no está cometiendo un error. Eso ya pasó. Ese tren ya salió hace mucho tiempo. Está abiertamente conformando un equipo golpeador contra la propia Cuarta Transformación, entregándole las posiciones más importantes, más medulares, más fundamentales para la operación del campo. Luis Guillermo. A los personeros de Salinas Pliego, mi querido Vicente. No, a ver, Luis Guillermo, porque es muy fuerte lo que estás diciendo. A ver. ¿De qué calaña estamos hablando? ¿De qué nivel? ¿Por qué dices esto? A ver, mi querido Vicente. Hace unas semanas denunciaba en mi espacio que le había entregado Renata Turrent la administración financiera y administrativa del canal a un personero de Salinas Pliego. Y se me aventaron todos sus bots y todos sus aliados diciéndome envidioso, mentiroso, enojado, etcétera. Ahora les estoy poniendo sobre la mesa que además de la administración financiera del canal, le entregó a un personero de Salinas Pliego la operación fundamental de los noticieros, de los informativos del Canal 11, a un hombre que trabajó más de 20 años para Televisión Azteca. Este sujeto, que ahorita están viendo ustedes en su pantalla, es un productor de televisión, Enrique Valdés Bremont, formado, adiestrado, adoctrinado en la lógica televisiva de Ricardo Salinas Pliego. Durante 20 años le produjo sus chafísimas noticieros, sus programas deportivos y sus eventos especiales. Un hombre completamente compenetrado en la noción televisiva de Ricardo Salinas Pliego y de Televisión Azteca. Un hombre completamente convencido de que ese tipo de televisión es la pertinente, es la que se debe hacer en este país. ¿Qué carajos tiene que hacer Enrique Valdés Bremont como el cerebro de los informativos del Canal 11 en la era de Renata Turrent? No es un asunto menor, mi querido Vicente, y a lo mejor la gente no entiende la gravedad de este asunto porque pues no se alcanza a dimensionar. Pero solo para que la gente que nos escucha conozca un poquito más la entraña. Este productor, este sujeto encargado de la dirección de producción de noticias de los informativos del Canal 11, es el encargado, el responsable, el cerebro de diseñar y realizar los productos informativos del Canal 11. El coordinador de los recursos humanos y técnicos que hacen posible los informativos del Canal 11. El supervisor de los presupuestos del Canal 11. El que se encarga de seleccionar a los presentadores, a los equipos técnicos, a los equipos de producción, al talento, el que controla la calidad de la producción de los informativos de Canal 11, el responsable de las transmisiones de los informativos del Canal 11. Estamos hablando de que un sujeto completamente compenetrado en la noción televisiva de Ricardo Salinas Pliego, hoy tiene el control de los informativos del Canal 11. Y si eso fuera poco, si eso, mi querido Vicente, fuera poco para llamar a la alerta, para llamar a la urgencia de revisar esto, revisar las redes sociales de este sujeto, como aparece en la pantalla, nos da
una idea perfectamente clara, mi querido Vicente, de quién es él. Un abierto, explícito, enfático, odiador de la cuarta transformación. ¿Ejemplos? Mira, me eché un clavado en sus redes sociales solo para mirar, a ver qué había, a ver cuál es su interés, su área de interés. Solo replica información de los principales chayoteros de este país. Televisión Azteca, por supuesto, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y toda la runfla de desinformadores del país. Pero además, explícitamente ha atacado por años a la cuarta transformación, esa que ahora lo contrató y lo colocó en una circunstancia fundamental para el principal canal de televisión pública del país. Hay un tuit que me parece no solo procaz, lo dije anoche en mi espacio, mi querido Vicente, sino sobre todo nauseabundo. En una discusión pública contestó a un tuit de Jorge Gómez Naredo, el amigo, colega periodista, que por cierto es uno de los demandados precisamente por Ricardo Salinas Pliego. Y en este tuit, en este mensaje en el que Gómez Naredo habla sobre cómo en Reino Unido se coronó a un nuevo rey, el flamante director de producción de informativos del Canal 11 se atreve a calificar al presidente Andrés Manuel López Obrador de el güey en palacio. Ahí está en la pantalla, véanlo ustedes, no lo estoy inventando, no soy un mitómano, ahí está, una publicación del 6 de mayo de 2023. La capturé porque seguramente en un ratito más, si no es que ya la borró, será borrada. Me parece que una persona que abiertamente repudia, detesta a la cuarta transformación, no puede aportarle absolutamente nada a un canal público que intenta transformarse, que intenta actualizarse, que intenta mirar hacia el futuro desde una perspectiva plural, desde una perspectiva honorable y de ética profesional. Más allá de la circunstancia individual que haya llevado a Enrique Valdés Bremont a aceptar una chamba en el gobierno de la transformación que tanto repudia, me parece grave, lamentable, preocupante que la directora del Canal 11, mi querido Vicente, Renata Torrent, o no sepa a quiénes está colocando en los espacios neurálgicos del canal, o sabiéndolo, los designe. Porque significa abiertamente entregar la operación cotidiana del principal canal de televisión pública del país a gente con intereses, con sesgos, con posturas abiertamente contrarios a la transformación. Si con el caso de este sujeto, Héctor David Sánchez, me acusaron de resentido, de extorsionador, de haber estado enojado porque no me dieron una chambita, un huesito como el que les dieron a estos aztecos, con el caso de Enrique Valdés Bremont,
¿Cuál va a ser el argumento? Ah, bueno, pues es que sí, es el único que es capaz de operar la transformación de los noticieros del Canal 11. ¿O es el único que sabe cómo hacer un buen noticiero? ¿O es el único que sabe cómo utilizar los cacharros para transformar visualmente el espacio de noticias del Canal 11? Me parece no solo grotesco, sino abiertamente cínico por parte de la directora del Canal 11 este nombramiento. Porque, insisto, si ya le entregó a un personero del Canal 11 la administración financiera del canal, entregarle la operación de los noticiarios, un espacio delicado, un espacio verdaderamente indispensable para entender la nueva lógica informativa del canal, a un personero de Salinas Pliego y de Azteca, significa, en términos absolutamente llanos, mi querido Vicente, la claudicación. Pero a ver, perdón, Luis Guillermo. Vean esto que publica, digo, cómo respaldar la contratación de un odiador de Andrés Manuel López Obrador, por ende, un odiador del segundo piso de la transformación. A veces sí, este último tweet que le responde a Jorge Gómez Naredo llamándole el güey que vive en Palacio, Andrés Manuel López Obrador, me parece lo que le sigue, ¿no? Y no solamente eso, veo ahí una referencia a Hitler, a Mussolini. Hay Miren, otro, aquí hay es, un güey en un palacio y le cuesta millones a los contribuyentes. En Inglaterra hay un rey de cuento y le aporta al país 1.75 billones de libras esterlinas. En una crítica que hacía Jorge Gómez Naredo al rey, al nuevo rey en el Reino Unido, y Enrique Valdés haciendo una crítica de Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento era el presidente y vive o vivía pues en Palacio Nacional, Luis Guillermo. imagínate nomás la televisión pública en manos de un sujeto que compara a un presidente mexicano con Hitler y con Mussolini solo porque no le gusta una decisión, solo porque no le gusta una postura. Esta respuesta que le dio en abril de 2023 a Joaquín López Dóriga, al rey del chayote, cuando el presidente López Obrador planteó la desaparición del INAI, me parece que dibuja a la perfección el tipo de persona, el tipo de profesional, entre comillas, que es el nuevo, el flamante director de producción de los noticieros del Canal 11, Enrique Valdés Fremont. Y es exactamente, mi querido Vicente, la misma lógica discursiva de Ricardo Salinas Pliego. Exactamente la misma lógica de pensamiento del usurero de la Jusco. La pregunta absolutamente clara es ¿por qué lo contrató Renata Torrent para el Canal 11? ¿A qué está jugando la directora del canal público? ¿Cuál es su objetivo? Llenando estos espacios fundamentales para la operación del canal con odiadores anti-4T. Dinamitar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum desde los canales públicos. Empezar una lenta invasión que permite el control operativo del canal público a esta gente. No es un asunto menor, insisto, y pueden acusarme de lo que quieran, mi querido Vicente, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en volver a aceptar sus escupitajos y sus lluvias de descalificaciones, pero esta ya es la oportunidad última para que la señora Renata Torrent explique a México qué carajos quiere hacer con el Canal 11, entregándoselo a los personeros de Ricardo Salinas Pliego. Ya no hay ninguna duda, mi querido Vicente, queridísima gente de Sin Censura, ese es el punto en esta discusión. Ya no hay ninguna duda. Si se la sacaron con el tal
David Sánchez, diciéndome envidioso, diciéndome enojado, diciéndome extorsionador, que quiere una chamba. Hoy, ¿cuál va a ser su argumento? Hoy, ¿cuál va a ser su justificación? Hoy, ¿cuál va a ser su silencio? Aquí necesitamos explicaciones claras, precisas y definitivas de la directora del Canal 11. Aquí necesitamos que le explique a México qué está haciendo, qué carajos quiere hacer con la Oye, televisión pública. fíjate que me acabo de encontrar, digo, me aventé yo también a revisar sus tweets, a un tweet de Patti Chapoy entrevistando a Jordi Rosado, Ah, Enrique Valdés, el 7 de mayo del 2023, o sea, no hace mucho. Para los que toman un teléfono y ya se creen periodistas, aprovechen la clase gratuita. Si esa es la televisión que idealiza a este personaje, no, pues, aquí hay un punto también muy grave y que es el asunto quizá más delicado de esta cuestión. El productor de informativos de Canal 11 es el responsable de la puesta en escena, por llamarle de una manera, de los noticiarios de la televisión pública. Es decir, es el hombre que decide, es el hombre que coordina, es el hombre que manda a todo el personal, a todo el talento y a todo el equipo técnico. mira, estoy viendo un tuit de Guille Vidal, a quien le mando un saludo. Los fachos van a celebrar la coronación que hoy se lleva a cabo en Londres porque son fans de los modelos de dominación antidemocráticos y sueñan con tener nuevamente un rey extranjero en México al cual obedecer. Y el flamante director de producción de Canal 11 dice, hizo ceremonia masiva en el Zócalo, concierto y se fue a su palacio. O sea, igualitos. Así trataba a López Obrador este personaje. Bueno, qué Yo loco, creo ¿no? que, Qué yo, loco. no, yo creo que Vicente, estamos ante un asunto muy grave. Y es un asunto muy grave, no solo por los nombramientos, que son cuestionables en sí mismos, sino sobre todo por el silencio absoluto, grosero de Renata Torrent. Un silencio que nos hace sentido al calor, a la lectura de estos nombramientos, pero que no deja de ser preocupante y no deja de ser lamentable, porque se asume la directora del Canal 11 como una funcionaria pública que no debe rendirle cuentas a nadie, que no debe darle explicaciones a nadie y que no puede o no debe o no le da la gana dar sus razones a las audiencias y a los cuestionamientos. Fíjate, fíjate, Luis Guillermo, acabo de ver algo que tú mencionabas ayer en tu transmisión en La Sexta W. Estefanía Veloz, la compañera de la transformación y productora de contenidos, Estefanía Veloz dice, el acoso que sufren los hijos de los presidentes es injusto. En el terreno político se combate con políticas, no con ataques personales. Eso no es democracia. Y le escribe el hoy director de producción de Canal 11, Enrique Valdés. Cuando el hijo del presidente estudia en Inglaterra, ya no hay ninguna calidad moral de un presidente nacionalista. Para mí en ese momento se cayó el líder. ¿Qué pedo? Bueno, no Yo, sé. yo sé que me va a llover, me va a llover hoy un aguacero de mentadas de madre, mi querido Vicente, pero esto se tenía que decir y esto se tenía que revelar. Hay una denuncia que me llegó hace un rato a mi correo electrónico de alguien que vio el programa anoche y me puso un comentario. Estos sujetos, tanto Enrique Valdés Bremont como David Sánchez, Héctor David Sánchez, no llegaron solos al Canal 11. Llegaron en ambos casos, de acuerdo con esta denuncia que me hacen, con un grupo de aviadores
que están ocupando espacios en la televisora del Politécnico sin que la dirección del canal tome cartas en el asunto. Por eso hablo de la lenta, peligrosa, desvergonzada toma, apañe del canal público por parte de los aztecos. Y le pregunto al pueblo de México, le pregunto a la gente que nos ve, si Renata Torrent, la directora del canal, no debería dar explicaciones de esto que está ocurriendo en el canal. Si no cree conveniente explicar por qué estas posiciones fundamentales están ocupadas por esa gente, y si sabe, si está al tanto de esta especie de invasión de aztecos en el canal del Politécnico Nacional. Un canal, por cierto, que tiene muchos años operando con gente talentosísima, que con 3 pesos, con 3 centavos, hacen una televisión digna y una televisión de nivel muy distinto, muy distante de la basura que se hace en televisión azteca. Los noticiarios del Canal 11, para quienes no los han visto o no los sintonizan, son esencialmente noticiarios profesionales, noticiarios honorables, muy distintos y muy distantes de la, discúlpeme la expresión, mierda que se hace en el Ajusco. Intentar hacer encajar aquella lógica vil y ruin del Ajusco en el canal del Politécnico es una traición a los ideales del propio Instituto Politécnico Nacional, a los ideales que hicieron nacer a la televisión pública y sobre todo a los ideales de la cuarta transformación. Renata Torrent, lo digo de frente, está obligada a explicarnos por qué los llevó a esa posición. Por ejemplo, Renata, no lo tomes personal, pero el 22 de abril del 2023, Enrique Campos, un anti-4T, dice, esto no solo es un acto de propaganda gobeliana, es un irresponsable acto de polarización jugando a la guerra con declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el director de producción de Canal 11 escribe, Enrique Valdés, está arrodillado con Biden, pero el otro discurso es para los ingenuos que aún lo idolatran. Con el Tratado de Libre Comercio, los Estados Unidos lo tiene agarrado de los... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero se arrodilla con Trump y Biden. Son 2 discursos. Su juego es redituable para sus intereses. Hay ingenuos que se lo creen. Y vaya que si es un odiador de Andrés Manuel López Obrador, Enrique Valdés, hoy director de producción en Canal 11, retuitea a Francisco Martín Moreno, aquel que decía que había que quemar vivos a los morenistas en el Zócalo. Dice, este discurso muestra el pavoroso deterioro de las relaciones de México con Estados Unidos, nuestro principal socio. El intercambio comercial con América del Norte vale $1,200 millones diarios. Estas palabras son la mejor prueba de lo que nunca tenía que haber sucedido, y era el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de soberanía y de no subordinación, lo que hoy dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Y Enrique Valdés dice, es igual que Echeverría, 2 discursos, uno para los ingenuos y otro la entrega real a Estados Unidos. Con el Tratado de Libre Comercio lo tienen agarrado de los... No, pues ya, ¿algo para cerrar, Luis Guillermo? Me parece que la información está allí, los datos están allí, y aunque quieran descalificar mi trabajo, mi querido Vicente, con señalamientos de que estoy enojado, de que soy envidioso, de que estoy extorsionándolos para que me den una chamba, la realidad
es que le entregaron en las garras a los personeros de Ricardo Salinas Pliego el valiosísimo, valiosísimo canal público, el Canal 11, el canal del Politécnico Nacional. Y que esta entrega, esta claudicación, esta capitulación que están haciendo en la televisión pública, en el Canal 11, es algo que el pueblo de México tendrá que reclamarles, tendrá que cobrarles en su momento de manera muy clara. Es una traición, mi querido Vicente, una traición a los ideales del canal del Politécnico Nacional. Emplazo públicamente a Renata Torrent a explicarnos por qué está llenando de aztecos la televisora del Politécnico Nacional. Tus redes sociales, querido Luis Guillermo, tus espacios para que la gente que aprecia lo que haces, amor con amor, pague. Mi querido Vicente, muchas gracias y de antemano te ofrezco una disculpa si también a ti te va a tocar hoy el aguacero de mentadas de madre. Ahora sí que es un daño colateral y te ofrezco una disculpa, amigo. Acepto las consecuencias, Luis Guillermo. Una cosa que no voy a hacer es negarte la posibilidad de expresarte, y una cosa que no voy a hacer es pasar por alto esto que a todas luces está mal. Así que a sacar el paraguas, Ceci, y aguantar vara. Como dicen, ya empezó a llover mentadas de madre, entonces yo pues saco mi paraguas y I'm singing in the rain, just singing in the rain. No me queda otra, aguantar vara y a seguir denunciando. Luis Guillermo Hernández, Sexta W, ahí me encuentran, y en las redes sociales que hoy van a estar atestadas de saluditos. Hasta luego, mi querido Vicente, un abrazo. Luis G. Hernán, @ Luis G. Hernán en Twitter, ahora X, y Luis Guillermo Hernández, Sexta W, en su canal de YouTube. Gracias, Luis Guillermo. Estamos al pendiente de las reacciones, de las consecuencias de lo que acabas de dar a conocer. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Y déjeme decirle que Raimundo Rivapalacio anda desatado, ¿eh? Le ha dolido lo de ayer, la exhibidota que le puso Hans Salazar, y le ha dolido lo de hoy, la exhibidota que le puso la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice Rivapalacio, la secuela de Teuchitlán y la peor mañanera de Claudia Sheinbaum, la de ayer. Las mañaneras de esta semana han sido, en términos de opinión pública, un forcejeo entre propaganda e información. La propaganda